La primavera había llegado a Granada con una pesadez inusual. El aire espeso se adhería a las calles empedradas del Albaicín como una manta húmeda, y esa noche en particular, ni siquiera las estrellas se atrevían a asomarse entre las nubes sablomisas que cubrían el cielo andaluz. Alma Navarro caminaba por el sendero serpenteante que conducía a su pequeña casa de piedra situada en las afueras del barrio más antiguo de la ciudad. Sus pasos resonaban con un ritmo pausado y melancólico, acompañados únicamente por el murmullo distante de las fuentes que adornaban los patios cercanos. A sus 32 años, Alma había aprendido a encontrar paz en la soledad, refugiándose en las reliquias y recuerdos que había heredado de su abuela, una mujer sabia cuya desaparición repentina, años atrás, seguía siendo un misterio sin resolver. La casa de Alma era un santuario de tiempos pasados. Las paredes de piedra caliza guardaban secretos ancestrales y cada rincón estaba lleno de objetos que contaban historias silenciosas, hierbas secas colgando del techo, libros, antiguos escritos en dialectos olvidados y pequeños talismanes que brillaban débilmente bajo la luz de las velas. Los vecinos del Albaicín la conocían apenas de vista, y aunque algunos de los más ancianos recordaban con cariño a su abuela, la mayoría prefería mantener cierta distancia de aquella mujer de mirada profunda y modales reservados. Esa noche, mientras Alma preparaba una infusión de manzanilla en su pequeña cocina, un resplandor anaranjado iluminó repentinamente las ventanas de su casa. El olor acre del humo se filtró por las rendijas de la puerta y el sonido de voces desesperadas llegó hasta sus oídos como un eco distorsionado. Sin dudarlo un segundo, Alma dejó caer la taza de cerámica al suelo y corrió hacia la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. A menos de 200 metros de distancia, una casa de 2 plantas estaba siendo devorada por las llamas. El fuego se alzaba hacia el cielo nocturno como una serpiente hambrienta, y el crepitar de las maderas se mezclaba con los gritos de auxilio que provenían del interior. Los vecinos comenzaban a congregarse en la calle, pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para ayudar. «Hay alguien adentro», gritó una mujer desde la multitud. «Es la casa de los Ortega. Isabel no está, pero el niño está ahí». El corazón de Alma se aceleró. Conocía esa casa, conocía a Isabel Ortega de vista, una mujer respetada en la comunidad que trabajaba como profesora en la escuela tradicional del barrio. Era una persona seria y correcta, siempre impecablemente vestida y con una reputación intachable. Pero en ese momento nada de eso importaba. Lo único que importaba era que había un niño en peligro. Sin pensarlo 2 veces, Alma se dirigió hacia las llamas. Los vecinos la miraron con asombro y horror, mientras ella se cubría la boca y la nariz con su chal de lana y se adentraba en el humo espeso que envolvía la entrada principal. El calor era sofocante, y las lágrimas brotaban de sus ojos a causa del humo acre que llenaba sus pulmones. «Está loca», murmuró alguien entre la multitud. «Va a perecer ahí adentro». Pero Alma no escuchaba las voces del exterior. Su instinto la guiaba a través de los pasillos llenos de humo, esquivando los escombros que caían del techo y siguiendo el sonido débil de una tos infantil que provenía del segundo piso. Las escaleras de madera crujían peligrosamente bajo sus pies, pero ella continuó subiendo, aferrada a la barandilla que ya comenzaba a arder. En el dormitorio principal encontró a Mateo Ortega, un niño de 8 años con el cabello castaño y los ojos verdes de su madre. Estaba semiconsciente, acurrucado en un rincón junto a la ventana, tosiendo violentamente mientras trataba de respirar. Alma lo tomó en sus brazos con cuidado, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. «Tranquilo, pequeño», le susurró al oído mientras lo cargaba hacia la escalera. «Todo va a estar bien. Te voy a sacar de aquí». El descenso fue aún más peligroso que la subida. Las llamas habían avanzado considerablemente y algunas vigas del techo comenzaban a ceder. Alma protegió a Mateo con su propio cuerpo, sintiendo cómo el calor quemaba la piel de sus brazos expuestos. Cada paso era una lucha contra el tiempo
y contra el fuego que parecía perseguirlos como una bestia feroz. Cuando finalmente emergieron de la casa en llamas, la multitud estalló en aplausos y gritos de alivio. Los paramédicos que habían llegado minutos antes se apresuraron a atender a Mateo, mientras Alma se desplomaba en la acera, jadeando y con quemaduras visibles en los antebrazos. «Es un milagro», exclamó una vecina anciana santiguándose. «Si no hubiera sido por ella, el niño habría...» Pero no todos compartían esa gratitud. Entre la multitud, algunos rostros mostraban desconfianza y sospecha. Alma era una extraña para muchos, una mujer que vivía al margen de la comunidad, rodeada de misterios y leyendas que se susurraban en voz baja. Su acto heroico, en lugar de generar admiración universal, despertó preguntas incómodas. «¿Qué hacía ella despierta a esta hora?», murmuró un hombre de mediana edad. «¿Y cómo supo exactamente dónde encontrar al niño?». Isabel Ortega llegó corriendo pocos minutos después, alertada por una llamada telefónica de su vecina. Su rostro reflejaba una mezcla de terror, alivio y algo más difícil de descifrar cuando vio a su hijo siendo atendido por los paramédicos y a Alma sentada en el bordillo, con las manos vendadas y la ropa manchada de hollín. En lugar de las palabras de agradecimiento que todos esperaban, Isabel se acercó a Alma con una expresión fría y calculadora. «¿Qué hacías tú en mi casa?», le preguntó con voz tensa, mientras sus ojos la recorrían de arriba abajo, como si buscara evidencias de algo siniestro. Alma levantó la mirada, sorprendida por la hostilidad en la voz de Isabel. «Salvé a tu hijo», respondió simplemente, con una voz ronca por el humo. «Eso es lo que dices», replicó Isabel cruzándose de brazos, «pero ¿cómo sabías que él estaba ahí? ¿Cómo supiste exactamente dónde buscarlo?». La multitud se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra del intercambio. Alma sintió el peso de todas las miradas sobre ella y por primera vez en muchos años deseó poder desaparecer como había hecho su abuela décadas atrás. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los días siguientes al incendio se extendieron sobre el Albaicín como una sombra persistente. Las cenizas de la casa de los Ortega habían sido retiradas, pero el eco de aquella noche parecía resonar en cada conversación, en cada mirada furtiva, en cada susurro que se intercambiaba entre los vecinos cuando creían que nadie los escuchaba. Alma había regresado a su rutina solitaria, pero ahora sus paseos matutinos por las calles empedradas estaban acompañados por miradas cargadas de suspicacia. Las vendedoras del mercado, que antes la saludaban con cortesía distante, ahora apartaban la vista cuando ella se acercaba a sus puestos. Los niños que jugaban en las plazuelas corrían hacia sus madres cuando la veían aparecer, como si su presencia fuera un presagio de desgracia. En el pequeño café de la esquina, donde solía comprar su pan diario, Alma escuchó por casualidad una conversación que la dejó helada. «Mi cuñada vive en la calle de atrás», murmuró una mujer regordeta mientras removía su cortado. «Dice que vio a esa Navarro rondando la casa de los Ortega varios días antes del incendio, siempre de noche, siempre con esa mirada extraña que tiene». «No me sorprende», respondió su acompañante, una mujer mayor con el cabello teñido de un rubio artificial. «Desde que desapareció su abuela, esa casa ha estado maldita. Mi madre siempre decía que las mujeres Navarro sabían más de lo que debían saber». Alma sintió cómo se le contraía el estómago. Las habladurías eran como semillas venenosas que crecían rápidamente en el terreno fértil de la ignorancia y el miedo. Pagó su compra en silencio y salió del establecimiento sin hacer ruido, pero las palabras siguieron resonando en su mente durante todo el camino de regreso a casa. Mientras tanto, en la escuela tradicional, donde Isabel Ortega impartía clases de literatura, el ambiente no era menos tenso. Los padres de familia habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre la vida privada de la profesora, cuestionando sutilmente su criterio después de lo ocurrido con el incendio. «Isabel», le dijo Carmen Ruiz,
la presidenta de la asociación de padres, después de una reunión particularmente difícil. Entendemos que has pasado por una situación traumática, pero algunos padres están preocupados por las circunstancias del rescate de Mateo. Isabel apretó los labios. Durante los últimos días, había estado luchando contra una mezcla de emociones contradictorias. Gratitud hacia Alma por salvar a su hijo, pero también una desconfianza visceral que no lograba explicar racionalmente. ¿Qué quieres decir? Exactamente, Carmen, preguntó Isabel manteniendo un tono profesional, aunque sus manos temblaran ligeramente. Bueno, es solo que Carmen bajó la voz y miró alrededor para asegurarse de que nadie más la escuchara. Esa mujer apareció demasiado rápido, ¿no te parece? Como si supiera de antemano lo que iba a pasar. Y luego está el asunto de su familia. Ya sabes, las historias que se cuentan sobre su abuela. Isabel había escuchado esas historias toda su vida. Relatos sobre la vieja Navarro, una mujer que supuestamente curaba enfermedades incurables y predecía desgracias con una precisión inquietante. Cuando desapareció sin dejar rastro, algunos dijeron que había huido para evitar ser acusada de brujería. Otros susurraban que había sido llevada por las mismas fuerzas oscuras que invocaba. No podemos condenar a alguien por las supersticiones del pasado, respondió Isabel, aunque su voz carecía de convicción. Esa misma tarde, mientras Isabel recogía a Mateo de la casa de su madre, donde había estado quedándose desde el incendio, la anciana la tomó del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Isabel, le dijo con voz temblorosa, hay cosas que nunca te conté, cosas sobre los Navarros, sobre lo que pasó hace mucho tiempo. Mamá, no empieces con esas historias viejas, protestó Isabel, pero algo en los ojos de su madre la hizo detenerse. No son solo historias, insistió la anciana. Tu padre y yo hicimos cosas de las que no estoy orgullosa, cosas que tal vez estén regresando para cobrarse su precio. Antes de que Isabel pudiera presionar para obtener más información, Mateo entró corriendo al salón con un dibujo en las manos. Era una imagen extraña, dos mujeres de pie frente a una casa en llamas, y entre ellas un niño que parecía flotar en el aire. Los trazos eran demasiado precisos para un niño de 8 años, y los símbolos que había dibujado alrededor de las figuras no parecían pertenecer a ningún alfabeto conocido. «¿Qué es esto, cariño?», preguntó Isabel, tratando de mantener un tono ligero aunque el dibujo la inquietara profundamente. «Es lo que vi en mi sueño», respondió Mateo con naturalidad. «La señora del fuego y tú, mamá. Y yo estaba volando entre las dos». La abuela de Isabel se quedó mirando el dibujo con una expresión de horror creciente. Sus manos comenzaron a temblar y murmuró algo en un dialecto que Isabel no logró entender completamente. Mientras tanto, en la comisaría local, el inspector Javier Morales revisaba por tercera vez el expediente del incendio. Era un hombre meticuloso, con 25 años de experiencia en investigaciones, y algo en este caso no encajaba. Los testigos habían proporcionado versiones contradictorias de los eventos, y aunque no había evidencia concreta de actividad criminal, las inconsistencias lo mantenían despierto por las noches. El informe preliminar del Departamento de Bomberos sugería que el incendio había comenzado en el segundo piso, posiblemente por una falla eléctrica en el sistema de iluminación. Sin embargo, cuando Morales intentó acceder al informe técnico completo, descubrió que había desaparecido misteriosamente de los archivos. La secretaria del departamento insistía en que nunca había llegado un documento de ese tipo. «Esto es muy extraño», murmuró Morales mientras revisaba sus notas. «Un informe que existe y no existe, testigos que cambian sus versiones, y una heroína que aparece en el momento exacto». Su reflexión fue interrumpida por la llegada de Elena Vázquez, la mejor amiga de Isabel Ortega. Helena era una mujer de 40 años, elegante y bien vestida, que trabajaba como agente inmobiliaria en la zona más exclusiva de Granada. «Inspector», dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «he estado pensando en lo que pasó con la casa de Isabel.
y creo que tengo información que podría ser útil. Morales levantó la vista de sus papeles. La escucho, señora Vázquez. Bueno, es sobre esa mujer, Alma Navarro. He estado haciendo algunas averiguaciones discretas y resulta que ha estado muy interesada en propiedades del Albaicín últimamente, específicamente en casas antiguas con valor histórico. El inspector frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que hubo motivos económicos detrás del incendio? Elena se inclinó hacia adelante, adoptando un tono confidencial. No estoy sugiriendo nada específico, inspector. Solo digo que sería una coincidencia muy conveniente que la casa que se incendió fuera exactamente el tipo de propiedad que ella ha estado buscando. Cuando Elena se marchó, Morales se quedó contemplando sus palabras. Había algo en la actitud de esa mujer que no le gustaba, algo demasiado calculado en la forma en que había presentado su información. Decidió que era hora de investigar un poco más profundamente, comenzando por la propia Elena Vázquez. La mañana del sábado amaneció con una brisa inusualmente fría para la temporada. Alma despertó con la sensación de que algo había cambiado durante la noche, aunque no podía identificar exactamente qué era. Al abrir la puerta principal de su casa para recoger la leche que le dejaba el repartidor, encontró algo que la dejó paralizada, un sobre amarillento, sin remitente, colocado cuidadosamente bajo una pequeña piedra para evitar que se lo llevara el viento. Con manos temblorosas, Alma abrió el sobre. En su interior había una carta escrita en un castellano, arcaico, con una caligrafía elegante que parecía pertenecer a otra época. Las palabras danzaban ante sus ojos como si fueran llamas. La chama que purifica regresa para limpiar el orgullo de aquellos que olvidaron sus promesas. El círculo se cierra cuando la sangre inocente rompe las cadenas del pasado. Junto a la carta, encontró pétalas secas de romero, una hierba que su abuela siempre había asociado con la protección espiritual y la purificación de energías. A negativas. El aroma de las pétalas le trajo recuerdos vividos de su infancia, cuando solía ayudar a su abuela a preparar remedios caseros y amuletos para los vecinos que venían en busca de auxilio. Al mismo tiempo, en el otro extremo del barrio, Isabel Ortega recibía una visita inesperada. Elena Vázquez había llegado temprano, cargando una bandeja con pasteles y una expresión de preocupación cuidadosamente ensayada. «Isabel, querida», comenzó Elena mientras servía café en las tazas de porcelana que habían pertenecido a la madre de Isabel. «He estado muy preocupada por ti y por Mateo. Este asunto del incendio está afectando tu reputación en la comunidad». Isabel suspiró profundamente. Durante los últimos días, había notado cambios sutiles pero significativos en la forma en que la gente la trataba. Los padres de sus estudiantes ya no la saludaban con la misma calidez, y algunos habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre su vida privada. «No sé qué más puedo hacer», admitió Isabel. «Le debo la vida de mi hijo a esa mujer, pero, al mismo tiempo, hay algo en todo esto que no me deja dormir tranquila». Elena se inclinó hacia adelante, adoptando un tono confidencial. «Isabel, como tu mejor amiga tengo que decirte algo. He estado investigando discretamente a esa Navarro, y hay cosas muy extrañas en su pasado. ¿Sabías que su abuela desapareció justo después de que varias casas del barrio sufrieran incendios misteriosos?» Los ojos de Isabel se abrieron con sorpresa. «¿Estás segura de eso?» «Completamente», respondió Elena, aunque había una frialdad calculada en su voz que Isabel no percibió. «Y hay más. He estado hablando con algunos ancianos del barrio, y todos coinciden en que la familia Navarro siempre ha estado rodeada de circunstancias inusuales». Lo que Elena no le dijo a Isabel era que había pasado la noche anterior escribiendo cartas anónimas en castellano arcaico, consultando libros de historia para que la caligrafía pareciera auténtica. Tampoco mencionó que había comprado romero seco en el mercado de hierbas del centro de la ciudad, recordando vagamente las supersticiones que su propia abuela solía mencionar. Mientras las dos mujeres conversaban, Mateo jugaba en el jardín trasero de la casa de su abuela, pero su juego no era el típico de un niño de 8 años. Con una rama seca,
Había comenzado a dibujar en la tierra símbolos complejos que parecían formar un patrón intrincado, los mismos símbolos que había estado dibujando obsesivamente en papel durante las últimas noches. La abuela de Isabel, doña Esperanza, observaba a su nieto desde la ventana de la cocina con una expresión de creciente inquietud. Esos símbolos le resultaban dolorosamente familiares, aunque había pasado más de 50 años desde la última vez que los había visto. Mateo, le gritó desde la ventana, deja de hacer eso y ven a lavarte las manos. Pero cuando el niño se acercó a la casa, doña Esperanza notó algo que la dejó sin aliento. Las palmas de las manos de Mateo estaban marcadas con pequeñas líneas rojizas, como si hubiera estado sosteniendo algo caliente. Sin embargo, la rama que había estado usando para dibujar estaba fría al tacto. Esa misma tarde, el inspector Morales recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su investigación. Un hombre mayor que se identificó como Esteban Herrera dijo tener información importante sobre el incendio de la casa de los Ortega. «Inspector», dijo la voz temblorosa al otro lado de la línea, «necesito hablar con usted en privado. Es sobre lo que realmente pasó esa noche y sobre cosas que la gente prefiere olvidar». Morales acordó encontrarse con Herrera en un café discreto del centro de la ciudad. Cuando llegó encontró a un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y ojos que reflejaban décadas de secretos guardados. «Inspector», comenzó Herrera, después de asegurarse de que nadie más podía escucharlos. «Trabajo como electricista desde hace más de 40 años y examiné el sistema eléctrico de la casa de los Ortega apenas unos meses antes del incendio. Todo estaba en perfecto estado. No hay manera de que una falla eléctrica haya causado ese fuego». Morales se inclinó hacia adelante. «¿Está seguro de eso?» «Completamente», respondió Herrera. «Pero hay algo más. Esa noche, antes del incendio, vi a alguien merodeando cerca de la casa. No era la mujer Navarro, como están diciendo todos. Era alguien más, alguien que conozco bien». «¿Quién?», preguntó Morales, aunque algo en su interior ya sospechaba la respuesta. «Elena Vázquez», murmuró Herrera. «La vi salir de la parte trasera de la casa alrededor de las 10 de la noche. Llevaba una bolsa en la mano y se movía como si no quisiera ser vista». La información de Herrera cambió completamente la perspectiva de Morales sobre el caso. Esa misma noche, decidió hacer una visita no anunciada a la oficina inmobiliaria de Elena. Lo que encontró lo dejó sorprendido. Planos detallados de 1900, varias propiedades del Albaicín, incluyendo la casa de los Ortega, con anotaciones sobre su valor potencial y su disponibilidad futura. Mientras tanto, Alma había decidido buscar respuestas en el único lugar donde creía que podía encontrarlas: la cabaña abandonada en las montañas donde solía vivir don Elías, un anciano curandero que había sido amigo de su abuela. El viaje hasta allí era peligroso, especialmente de noche, pero Alma sentía que no tenía otra opción. Don Elías la recibió como si hubiera estado esperándola. Era un hombre de más de 80 años, con una barba blanca que le llegaba hasta el pecho y ojos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. «Alma Navarro», dijo con una voz que sonaba como el viento entre las hojas secas. «Has venido porque las cartas han llegado, ¿verdad?» Alma se sobresaltó. «¿Cómo? ¿Sabes sobre las cartas?» Don Elías sonrió con tristeza. «Porque yo escribí las primeras hace más de 50 años. Las escribí para tu abuela, cuando ella tuvo que huir para protegerte a ti y a tu madre». «No entiendo», murmuró Alma, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Tu abuela no desapareció por voluntad propia», explicó don Elías. «La obligaron a irse porque alguien la acusó de cosas terribles, cosas que ella nunca hizo. Y ahora alguien está usando las mismas tácticas para destruirte a ti». Don Elías se dirigió a un baúl antiguo y extrajo un collar de plata con inscripciones en símbolos desconocidos. «Este collar perteneció a tu abuela. Lo encontré entre los escombros de la casa incendiada. Quien lo puso ahí quería que alguien lo encontrara». Alma reconoció el collar inmediatamente. Era la misma pieza que su abuela había usado durante toda su vida,
la que nunca se quitaba ni siquiera para dormir. ¿Qué significan estos símbolos?, preguntó Alma, trazando las inscripciones con el dedo. Son símbolos de unión entre familias, respondió don Elías. Tu abuela los usaba para sanar las heridas del pasado, para reconciliar a aquellos que habían sido separados por el miedo. Y la ignorancia. Cuando Alma regresó a su casa al amanecer, encontró otra carta esperándola. Esta vez, el mensaje era más directo. La verdad emergerá cuando la luna llena ilumine los secretos enterrados. La reconciliación solo llegará cuando se pague la deuda del pasado. La luna llena se alzaba sobre Granada como un ojo plateado que todo lo veía. Isabel Ortega no podía conciliar el sueño, atormentada por las palabras de Elena y por los extraños comportamientos de su hijo. Decidió levantarse y revisar algunos documentos familiares que había estado posponiendo desde hacía meses. Tal vez encontraría algo que le diera paz mental, o al menos la ayudaría a entender lo que estaba pasando. Subió al desván de la casa de su madre, donde se guardaban décadas de recuerdos familiares en cajas polvorientas y baúles antiguos. La luz de la luna se filtraba por una pequeña ventana circular, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Isabel encendió una lámpara de mano y comenzó a buscar entre los documentos yellos por el tiempo. En una caja marcada, con su nombre, encontró fotografías de su infancia que no recordaba haber visto antes, pero una en particular la dejó sin aliento. Era una imagen de ella misma, a los 6 años jugando en un jardín junto a otra niña de aproximadamente la misma edad. La otra niña tenía el cabello oscuro y rizado y unos ojos profundos que le resultaban inquietantemente familiares. Isabel volteó la fotografía y encontró una nota escrita con la caligrafía de su madre. Isabel y Alma, verano de 1987. Las niñas prometieron ser amigas para siempre. El mundo de Isabel se tambaleó. ¿Alma? ¿La misma Alma Navarro que había salvado a su hijo? ¿Habían sido amigas de niñas? ¿Por qué no recordaba nada de esto? Con manos temblorosas, continuó revisando la caja hasta encontrar un diario, forrado en cuero rojo. Era el diario de su madre, fechado entre 1985 y 1990. Isabel lo abrió al azar y comenzó a leer. 15 de agosto de 1987. Las niñas jugaron toda la tarde en el jardín. Isabel y Alma son inseparables. Carmen Navarro me ha enseñado tantas cosas sobre las hierbas medicinales. Nunca pensé que la sabiduría ancestral pudiera ser tan efectiva. Cuando Isabel tuvo fiebre alta la semana pasada, la infusión que me preparó Carmen la curó en una sola noche. Isabel pasó varias páginas leyendo con creciente asombro sobre la amistad entre su familia y los Navarro, pero luego el tono de las entradas cambió drásticamente. 3 de marzo de 1989. Han comenzado los rumores sobre Carmen. La gente susurra que sus remedios son demasiado efectivos, que sabe cosas que una persona normal no debería saber. Elena Vázquez ha estado alimentando estas habladurías, aunque no entiendo por qué. ¿Será envidia? Carmen siempre ha sido más respetada en el barrio. 10 de abril de 1989. Las cosas se han puesto muy feas. Alguien acusó a Carmen de haber causado la enfermedad del hijo de los Mendoza, cuando todos sabemos que ella fue quien lo curó. Elena sigue insistiendo en que los Navarros son peligrosos. He decidido que es mejor mantener distancia por la seguridad de Isabel. 5 de junio de 1989. Carmen vino a despedirse. Tiene que irse del pueblo por su propia seguridad. Me pidió que cuidara de Alma si algo le pasaba. Le prometí que lo haría, pero ahora me pregunto si tomé la decisión correcta al alejar a Isabel de ella. Isabel cerró el diario con lágrimas en los ojos. Todo comenzaba a tener sentido. La razón por la cual no recordaba a Alma, por qué su madre siempre había sido tan reticente a hablar sobre el pasado, por qué Elena parecía conocer tantos detalles sobre la familia Navarro. Mientras tanto, en la comisaría, el inspector Morales trabajaba hasta tarde revisando toda la información que había recopilado. Había solicitado los registros financieros de Elena Vázquez
y había descubierto algo muy interesante. La mujer tenía deudas considerables y había estado buscando desesperadamente propiedades baratas en el Albaicín para revender a precios mucho más altos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su colega, la sargento Patricia Ruiz, que había estado investigando discretamente el pasado de Elena. «Inspector», dijo Patricia mientras colocaba una carpeta sobre el escritorio, «he encontrado algo que le va a interesar. Elena Vázquez ha estado involucrada en 3 casos similares durante los últimos 10 años. Siempre el mismo patrón. Se hace amiga de propietarios de casas valiosas. Aparecen problemas misteriosos y ella, convenientemente, aparece para ofrecer soluciones». Morales. Abrió la carpeta y revisó los documentos. ¿Alguna vez fue acusada formalmente? Nunca, respondió Patricia. Siempre se las arregló para quedar como la heroína de la situación, la amiga leal que ayuda en momentos difíciles. Pero si observas el patrón, es demasiado conveniente para ser coincidencia. En ese momento, el teléfono del inspector sonó. Era don Esteban Herrera, el electricista que lo había contactado antes. «Inspector», dijo la voz agitada, «necesita venir inmediatamente al almacén de construcción en la calle Molinos. He encontrado algo que va a cambiar todo este caso». Morales y Patricia se dirigieron inmediatamente al lugar indicado. Herrera los esperaba con una expresión grave, sosteniendo una caja de cartón en las manos. «Encontré esto escondido detrás de algunos materiales», explicó mientras abría la caja. Reconocí el olor inmediatamente. Dentro de la caja había varios frascos con líquidos de colores diferentes, etiquetados con nombres químicos complejos. Pero lo que más llamó la atención de Morales fue un frasco pequeño, medio vacío, con una etiqueta que decía «Acelerante de combustión, uso industrial». «¿Sabe quién pudo haber dejado esto aquí?», preguntó Morales. Herrera asintió gravemente. «Elena Vázquez tiene las llaves de este almacén. Su exesposo es el dueño, y aunque están divorciados, ella todavía viene por aquí de vez en cuando para recoger materiales para sus proyectos inmobiliarios». Mientras los investigadores recopilaban evidencias, Alma había regresado a los escombros de la casa de los Ortega. Siguiendo las indicaciones crípticas de la última carta, buscaba algo entre los restos carbonizados. La luz de la luna llena iluminaba el terreno devastado, creando un paisaje fantasmagórico de sombras y escombros. Finalmente, en lo que había sido el sótano de la casa, encontró lo que buscaba. Una pequeña caja metálica, ennegrecida por el fuego pero aún intacta. Dentro había documentos antiguos, algunos parcialmente quemados, pero otros sorprendentemente bien conservados. Uno de los documentos era un contrato de compraventa fechado en 1989, donde se detallaba la venta de 1900 más, una propiedad de la familia Navarro, a la familia Ortega. Pero lo más sorprendente era la cláusula final. La presente venta se realiza bajo coacción y amenazas. Carmen Navarro declara que está siendo obligada a abandonar su hogar debido a acusaciones falsas promovidas por Elena Vázquez. Alma sintió que se le cortaba la respiración. Ahí estaba la prueba de que Elena había estado involucrada en la destrucción de su familia desde décadas atrás. Pero había más documentos en la caja, incluyendo cartas de amor entre su abuela y el padre de Isabel, revelando una historia de amor prohibido que explicaba muchas cosas sobre el pasado. Al mismo tiempo, en la casa de doña Esperanza, la anciana había decidido que era hora de revelar la verdad a su nieta. Cuando Isabel regresó del desván con el diario y las fotografías, encontró a su madre sentada en el salón, con una expresión determinada que no había visto en años. «Isabel», dijo doña Esperanza con voz firme, «es hora de que sepas toda la verdad sobre nuestra familia y los Navarro, sobre por qué tu padre nunca se casó con Carmen, sobre por qué Elena siempre ha odiado a esa familia y sobre por qué Alma arriesgó su vida para salvar a Mateo». «Mamá, ya encontré el diario», comenzó Isabel, pero su madre levantó la mano para silenciarla. «Hay cosas que no escribí en ese diario», continuó doña Esperanza. «Cosas que Elena me amenazó con revelar si alguna vez se las contaba. Ya alguien.
Pero ahora que está atacando a Alma de la misma manera que atacó a su abuela, no puedo seguir guardando silencio. La anciana se dirigió a un armario antiguo y extrajo una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había un anillo de compromiso con una inscripción. Para Carmen, mi alma gemela. Con amor eterno, Ricardo. Tu padre estuvo enamorado de Carmen Navarro durante años, reveló doña Esperanza. Iban a casarse en secreto porque sabían que nuestras familias no aprobarían la unión. Pero Elena, que también estaba enamorada de tu padre, descubrió sus planes y amenazó con arruinar la reputación de Carmen si no se alejaba de él. Isabel se sentó pesadamente en el sofá, tratando de procesar toda la información. Entonces Elena ha estado moviendo los hilos desde el principio, confirmó su madre. Separó a nuestras familias, destruyó el amor de tu padre y ahora está tratando de terminar lo que empezó hace 30 años. El amanecer del domingo llegó con una tormenta inesperada que azotó las calles del Albaicín con una furia inusual para la época. Los truenos resonaban entre las casas de piedra como ecos de antiguos lamentos, mientras la lluvia lavaba las calles empedradas con una intensidad que parecía querer purificar décadas de secretos enterrados. Isabel no había dormido en toda la noche después de las revelaciones de su madre. Con el anillo de compromiso de su padre en las manos y las fotografías de su amistad olvidada, con Alma esparcida sobre la mesa del comedor, se sentía como si hubiera despertado de un sueño de 30 años para encontrarse en una realidad completamente diferente. «Tengo que verla», murmuró Isabel mientras se ponía un impermeable. «Tengo que hablar con Alma». Doña Esperanza, que había permanecido despierta toda la noche vigilando a su nieta, la tomó del brazo con suavidad. «Isabel, hay algo más que necesitas saber antes de ir a buscarla. Algo sobre Mateo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabel, deteniéndose en seco. La anciana suspiró profundamente. Los símbolos que ha estado dibujando, las marcas en sus manos, no son coincidencia. Mateo tiene el mismo don que tenían Carmen y Alma. Puede ver cosas que otros no pueden ver, sentir conexiones que van más allá de lo físico. «Mamá, esos son supersticiones», comenzó Isabel, pero su madre la interrumpió. «No, no lo son», dijo firmemente. «Tu padre también tenía ese don, aunque lo negaba. Por eso se sintió tan atraído hacia Carmen. Reconocía en ella algo que él mismo poseía, pero había aprendido a ocultar». Mientras tanto, en su casa de piedra, Alma había pasado la noche estudiando los documentos encontrados en los escombros. Entre ellos, había cartas de amor que revelaban una historia mucho más compleja de lo que había imaginado. Su abuela Carmen no solo había sido expulsada del barrio por acusaciones falsas, sino que había tenido que renunciar al amor de su vida para proteger a su familia. Una de las cartas, escrita por Ricardo Ortega, el padre de Isabel, pocas semanas antes de su matrimonio arreglado con doña Esperanza, decía: «Mi querida Carmen, aunque no pueda estar contigo como prometimos, mi corazón siempre te pertenecerá. Elena me ha mostrado las consecuencias de desafiar las tradiciones, y no puedo permitir que tú y tu familia sufran por mi culpa, pero juro que algún día, cuando las circunstancias lo permitan, nuestras familias volverán a estar unidas». Alma sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Su abuela había guardado estos secretos hasta el final, protegiéndola de una verdad que ahora se revelaba en toda su dolorosa belleza. El sonido de pasos en el sendero de piedra la sacó de sus pensamientos. A través de la ventana empañada por la lluvia, vio una figura familiar aproximándose. Era Isabel, empapada por la tormenta, pero con una determinación férrea en sus ojos. Alma abrió la puerta antes de que Isabel tuviera oportunidad de llamar. Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio, viendo más allá de los años de malentendidos y llegando hasta los recuerdos sepultados de su amistad infantil. «Alma», dijo Isabel con voz quebrada, «perdóname, perdóname por todo». «No, tienes que pedir perdón», respondió Alma haciéndola pasar. «Ninguna de nosotras sabía la verdad». Isabel le mostró las fotografías y el anillo de compromiso.
Mi madre me contó todo anoche, sobre nuestros padres, sobre Elena, sobre por qué nos separaron. Alma tocó el anillo con reverencia. Mi abuela me habló de él antes de que tuviera que irse. Nunca se quitó su anillo de compromiso. Lo llevaba en una cadena alrededor del cuello. ¿Dónde está ahora?, preguntó Isabel. En la tumba de mi abuela, en el cementerio de las montañas, respondió Alma. La enterré con él hace 5 años, cuando finalmente pude encontrar su cuerpo. Las dos mujeres estaban tan absortas en su conversación que no notaron la figura que las observaba desde los arbustos cercanos. Elena Vázquez había seguido a Isabel bajo la lluvia y ahora escuchaba cada palabra con una expresión de creciente desesperación. «Tengo que detener esto», murmuró Elena para sí misma. «Han descubierto demasiado». Mientras tanto, en la comisaría, el inspector Morales había recibido una llamada urgente. Esteban Herrera había encontrado más evidencias en el almacén, incluyendo facturas que mostraban que Elena había comprado grandes cantidades de material inflamable durante las últimas semanas. «Inspector», dijo Patricia Ruiz, entrando en la oficina con urgencia, «tenemos un problema. Elena Vázquez no está en su casa y su coche ha sido visto merodeando por la zona donde vive Alma Navarro». Morales se puso su chaqueta inmediatamente. «Reúne a todo el equipo disponible. Creo que Elena va a intentar algo desesperado». En la casa de Alma, las dos mujeres habían comenzado a reconstruir los fragmentos de su pasado común. Isabel le contó sobre los extraños comportamientos de Mateo, y Alma le explicó sobre el don que corría en ambas familias. «Mateo puede ver las conexiones espirituales», explicó Alma. «Por eso se sintió seguro conmigo aquella noche del incendio. Reconoció algo familiar, algo que va más allá de la lógica». «¿Y los símbolos que dibuja?», preguntó Isabel. «Son símbolos de unión y protección», respondió Alma, mostrándole el collar ancestral que había encontrado, los mismos que están grabados en esta reliquia de mi abuela. De repente, un fuerte golpe en la puerta la sobresaltó. Alma se acercó con cautela y vio a través de la ventana a Elena Vázquez, empapada por la lluvia y con una expresión descompuesta. «¡Abran la puerta!», gritó Elena. «Sé que Isabel está ahí dentro». «No le abras», susurró Isabel, pero Alma ya había tomado una decisión. «Elena», dijo Alma al abrir la puerta, «¿qué haces aquí?». Elena entró sin esperar invitación, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. «Vengo a terminar lo que debería haber terminado hace 30 años», declaró, sacando un encendedor de su bolsillo. «Elena, ¿qué estás haciendo?», preguntó Isabel poniéndose de pie. «Lo que tu madre nunca tuvo el valor de hacer», respondió Elena con una sonrisa amarga. «Eliminar a los Navarro de una vez por todas». Fue entonces cuando Isabel comprendió completamente la extensión de la obsesión de Elena. No era solo sobre propiedades o dinero. Era sobre el amor no correspondido, sobre décadas de resentimiento acumulado, sobre la incapacidad de aceptar que Ricardo Ortega nunca la había amado. «Elena», dijo Isabel con voz firme, «mi padre está muerto. Esto no va a traerlo de vuelta». «Tu padre podría haber sido mío», gritó Elena con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Si esta bruja de Carmen no hubiera existido, él habría aprendido a amarme». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y entró Mateo, empapado por la tormenta y con los ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «La señora está muy triste», dijo el niño con voz serena, dirigiéndose directamente hacia Elena. «Pero el fuego no va a curar su corazón». Elena retrocedió, sorprendida por la aparición inesperada del niño. En ese momento de distracción, Alma aprovechó para quitarle el encendedor de las manos. «Se acabó, Elena», dijo Alma con firmeza. «Ya has causado suficiente daño». Justo entonces, las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente hacia la casa de piedra. El inspector Morales y su equipo habían llegado justo a tiempo para presenciar la confesión espontánea de Elena, quien finalmente se derrumbó bajo el peso de décadas de secretos y obsesiones. «Yo provoqué el incendio», sollozó Elena, mientras los oficiales la esposaban.
Pensé que si destruía su casa, Isabel tendría que venderme el terreno barato. Pensé que podría convencerla de que los Navarro eran peligrosos, como hice con su madre años atrás. ¿Y las cartas anónimas?, preguntó Morales. Quería que Alma pareciera loca, admitió Elena, igual que hice con su abuela, pero esta vez ellas fueron más inteligentes que yo. Mientras Elena era llevada en custodia, Isabel se acercó a Alma y la abrazó por primera vez en 30 años. ¿Crees que nuestros padres estarían orgullosos?, preguntó Isabel. Alma sonrió a través de sus lágrimas. Creo que finalmente pueden descansar en paz. Mateo se acercó a las dos mujeres y las tomó de las manos. Ahora ya no están tristes, dijo con la sabiduría inocente de un niño, que veía más allá de las apariencias. El fuego se apagó. Una semana después de la confesión de Elena, el albaicín despertó a una mañana diferente. El aire ya no cargaba el peso de los secretos y los vecinos comenzaban a susurrar historias de reconciliación en lugar de chismes envenenados. La noticia de la verdad había corrido por el barrio como un incendio benévolo, sanando heridas que habían permanecido abiertas durante décadas. Isabel había tomado una licencia temporal de la escuela para ayudar a Alma con los preparativos de algo muy especial, una ceremonia de reconciliación que honraría la memoria de Carmen Navarro y Ricardo Ortega, y que oficialmente uniría a las dos familias como había sido el deseo original de sus padres. En el pequeño taller de la casa de piedra, Alma trabajaba cuidadosamente en la restauración de objetos familiares que habían sobrevivido al incendio y a décadas de separación. Sus manos expertas, herederas de la sabiduría ancestral de su abuela, limpiaban delicadamente una caja de música que había pertenecido a Carmen. Cuando finalmente logró hacerla funcionar, la melodía que emergió llenó la habitación con una nostalgia dulce y sanadora. «Es hermosa», dijo Isabel, quien había llegado esa mañana cargando una cesta con hierbas frescas del mercado. «¿Sabes qué canción es?» «Se llama Promesa Eterna», respondió Alma con una sonrisa. «Mi abuela me contó que tu padre se la cantaba cuando eran jóvenes. Él mismo modificó el mecanismo de la caja para que tocara esa melodía específica». Mateo, que había estado observando silenciosamente desde un rincón, se acercó y tocó la caja de música con reverencia. «Los señores de las fotos están contentos», dijo con esa naturalidad que caracterizaba sus percepciones especiales. «Ya no sienten dolor». Durante la semana, el niño había comenzado a mostrar cambios notables. Los símbolos extraños que dibujaba compulsivamente habían sido reemplazados por imágenes llenas de luz y armonía. Sus pesadillas habían cesado, y por primera vez desde el incendio, dormía tranquilo toda la noche. Doña Esperanza, que había experimentado una transformación notable desde que reveló la verdad, se había convertido en una visitante regular de la casa de Alma. Las dos mujeres mayores habían comenzado a intercambiar recetas tradicionales y a compartir memorias que habían guardado en secreto durante demasiado tiempo. Carmen tenía razón sobre la infusión de manzanilla con romero, admitía doña Esperanza mientras preparaba té en la pequeña cocina de Alma. Siempre funcionaba mejor que cualquier medicina moderna. Mi abuela decía que las hierbas solo eran efectivas cuando se preparaban con amor y buenas intenciones, respondió Alma. El verdadero poder estaba en el corazón de quien las preparaba. Mientras tanto, en el centro de Granada, el inspector Morales finalizaba su informe sobre el caso. Helena Vázquez había sido formalmente acusada de incendio premeditado, manipulación de evidencia y acoso. Durante sus interrogatorios, había revelado detalles de sus manipulaciones que se extendían por décadas, afectando no solo a las familias Navarro y Ortega, sino a otras personas del barrio que habían sido víctimas de sus esquemas. Es impresionante cómo una persona puede causar tanto daño por tanto tiempo, comentó la sargento Patricia Ruiz mientras revisaba el expediente. El amor no correspondido puede convertirse en veneno cuando se alimenta con resentimiento, reflexionó Morales. Helena nunca aprendió a aceptar que no se puede forzar el amor de otra persona.
Esa tarde, un evento inesperado marcó el comienzo de una nueva tradición en el Albaicín. Don Elías, el anciano curandero de las montañas, había descendido hasta el barrio por primera vez en más de 20 años. Llevaba consigo un pergamino antiguo y una sonrisa que irradiaba paz profunda. «He venido para oficializar algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo», anunció cuando se reunió con Alma, Isabel y sus familias en la plaza principal del barrio. El pergamino que portaba era un documento de unión espiritual, escrito en el dialecto ancestral de la región. Don Elías explicó que Carmen Navarro y Ricardo Ortega habían solicitado este documento décadas atrás, cuando planeaban su matrimonio secreto, pero nunca habían podido usarlo debido a las circunstancias. «Aunque ya no están físicamente con nosotros», dijo don Elías con voz solemne, «sus espíritus pueden finalmente encontrar la paz que se les negó en vida». La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Los vecinos del Albaicín se congregaron en la plaza, muchos de ellos recordando con cariño a Carmen Navarro y reconociendo finalmente las injusticias que había sufrido. Alma e Isabel intercambiaron los anillos de compromiso de sus padres, simbolizando la unión que nunca pudo realizarse, pero que ahora se completaba a través de sus hijas. Mateo desempeñó un papel especial en la ceremonia. Con sus pequeñas manos, encendió una vela que representaba la llama eterna del amor verdadero, una llama que ni el tiempo ni las circunstancias adversas habían podido extinguir. «Esta luz nunca se apagará», dijo el niño con una sabiduría que superaba su edad, «porque el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar». Después de la ceremonia, las dos familias se dirigieron al cementerio de las montañas, donde descansaban los restos de Carmen Navarro. Allí, en una tumba modesta marcada solo con su nombre y fechas de nacimiento y fallecimiento, colocaron flores frescas y el anillo de compromiso de Ricardo, que finalmente había encontrado su lugar junto a su amada. Isabel leyó una carta que había escrito a su padre, expresando su comprensión tardía de sus decisiones y su perdón por los años de silencio. Alma, por su parte, cantó una canción de cuna que su abuela solía cantarle, una melodía que hablaba de amor eterno y de promesas que trascienden la vida. Al atardecer, cuando regresaron al Albaicín, encontraron una sorpresa esperándolos. Los vecinos habían preparado una celebración espontánea en la plaza, con música tradicional, comida casera y un ambiente de alegría genuina que no se había visto en el barrio durante años. «Es como si toda la comunidad hubiera despertado de una pesadilla», comentó una anciana vecina mientras observaba a los niños jugar alrededor de la fuente central. Carmen Ruiz, la presidenta de la Asociación de Padres que había cuestionado a Isabel días atrás, se acercó con una expresión de disculpa sincera. «Isabel, quiero pedirte perdón», dijo con humildad. «Permití que los prejuicios nublaran mi juicio. Alma es una heroína y tú has demostrado una fortaleza admirable». «No hay nada que perdonar», respondió Isabel, abrazando a Carmen. «Todos fuimos víctimas de las manipulaciones de Elena. Lo importante es que ahora conocemos la verdad». Mientras Cassin, la celebración continuaba. Alma e Isabel se alejaron discretamente hacia el sendero que conducía a la casa de piedra. Caminaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche y del peso reconfortante de la reconciliación. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó Isabel, mientras se detenían junto a la fuente que había estado en la propiedad de los Navarro durante generaciones. «¿Qué?», respondió Alma, aunque intuía la respuesta. «Que a pesar de todos los años perdidos, a pesar de todo el dolor y la confusión, siento como si nunca hubiéramos estado realmente separadas, como si hubiéramos estado esperando el momento adecuado para reencontrarnos». Alma sonrió y tomó la mano de su amiga redescubierta. «Mi abuela solía decir que las almas gemelas siempre encuentran el camino de regreso la una hacia la otra. Tal vez nuestros padres nos enviaron las señales que necesitábamos para sanar sus heridas». En ese momento, Mateo apareció corriendo hacia ellas, con el rostro iluminado por una felicidad pura
que no había mostrado desde antes del incendio. «Mamá, Alma», gritó con entusiasmo, «los abuelos están en el jardín, los veo junto a la fuente y están sonriendo». Las dos mujeres intercambiaron una mirada de comprensión. Ya no importaba si lo que veía Mateo era real o producto de su imaginación especial. Lo único que importaba era que el círculo se había cerrado, que las promesas rotas habían sido reparadas y que el amor verdadero había triunfado sobre décadas de malentendidos y manipulaciones. 6 meses después de aquella noche tormentosa que cambió todo, el Albaicín había florecido como un jardín después de una lluvia purificadora. Las calles empedradas reflejaban una vida renovada, y donde una vez hubo susurros de desconfianza, ahora resonaban risas y conversaciones amigables entre vecinos que habían redescubierto el valor de la comunidad verdadera. En el lugar donde una vez se alzó la casa destruida por el incendio, se levantaba ahora una hermosa construcción que combinaba la arquitectura tradicional del barrio con toques modernos llenos de luz y calidez. Era la nueva casa de Isabel y Mateo, pero también algo más. Un centro comunitario donde Alma enseñaba las artes curativas ancestrales que había heredado de su abuela. Centro de Bienestar, Carmen y Ricardo. Se leía en una placa de bronce, colocada junto a la entrada principal, donde los nombres de los dos amantes separados por el destino brillaban eternamente bajo el sol andaluz. Alma había transformado una de las habitaciones en un taller de herbolaria, donde cada tarde enseñaba a las mujeres del barrio los secretos de las plantas medicinales. Sus estudiantes más entusiastas eran Doña Esperanza, quien había recuperado una vitalidad sorprendente al reencontrarse con conocimientos que había abandonado por miedo, e Isabel, que descubría con asombro que también poseía el don familiar para sanar a través de las manos y el corazón. La manzanilla debe recolectarse al amanecer, explicaba Alma a su grupo de estudiantes mientras el aroma de hierbas frescas llenaba el aire matutino. No por superstición, sino porque en esas horas la planta conserva la mayor concentración de sus propiedades curativas. Mateo, que ahora tenía 9 años, se había convertido en el pequeño guardián no oficial del centro. Sus habilidades especiales se habían refinado con el tiempo, y aunque ya no dibujaba símbolos extraños compulsivamente, ocasionalmente hacía observaciones que ayudaban a los visitantes a encontrar exactamente lo que necesitaban para sanar sus dolencias físicas y emocionales. La señora de vestido azul necesita té de tila, le susurró a Alma cuando una mujer mayor entró al centro con evidentes signos de ansiedad. Su corazón está muy acelerado, pero no por enfermedad. Está preocupada por su nieta. Alma sonrió y se acercó discretamente a la visitante. «Buenos días, señora. ¿Le gustaría una taza de té mientras conversamos? Tengo una mezcla especial que es muy buena para calmar los nervios». La transformación más notable, sin embargo, había ocurrido en Isabel. La mujer rígida y desconfiada, que una vez había acusado a Alma injustamente, se había convertido en una versión más suave y sabia de sí misma. Había regresado a la escuela, pero ahora enseñaba con una paciencia y comprensión que inspiraba tanto a estudiantes como a padres de familia. Mi madre solía decir que los errores del pasado pueden convertirse en las enseñanzas más valiosas del presente, le contaba a sus alumnos durante una lección sobre literatura andaluza. La clave está en tener el valor de reconocer nuestros errores y la sabiduría para aprender de ellos. Una tarde, mientras Isabel ayudaba a Alma a organizar las hierbas secas en el taller, llegó una visita inesperada. Don Elías descendió de las montañas con una expresión más solemne de lo habitual, cargando un baúl antiguo que parecía contener tesoros invaluables. «Mis queridas niñas», dijo con su voz que sonaba como el viento entre las hojas, «he venido para entregarles algo que Carmen me pidió que guardara hasta que llegara el momento adecuado». El baúl contenía los escritos completos de Carmen Navarro, recetas medicinales, historias familiares y, lo más sorprendente, una serie de cartas dirigidas a la futura sanadora de mi línea
que parecían escritas específicamente para Alma. Una de las cartas, fechada apenas unas semanas antes de su desaparición, Carmen había escrito: «Mi querida nieta del futuro, si estás leyendo esto, significa que el círculo finalmente se ha cerrado y que las heridas del pasado han sanado. He visto en mis sueños a una mujer joven de cabello oscuro y ojos sabios que llevará nuestra tradición hacia una nueva era de sanación y comprensión. Sé que tendrás que enfrentar desafíos, que algunos tratarán de destruir lo que representas, pero también sé que encontrarás aliados en los lugares menos esperados». La carta continuaba con instrucciones específicas para ceremonias de sanación comunitaria, remedios para enfermedades del alma y técnicas para enseñar a otros el arte de la medicina natural. Era como si Carmen hubiera previsto exactamente lo que Alma necesitaría para cumplir su destino. «Hay algo más», dijo don Elías, sacando del fondo del baúl un pergamino sellado con cera roja. «Este es un documento de nombramiento oficial. Carmen quería que su sucesora fuera reconocida formalmente por la comunidad de curanderos de toda Andalucía». Alma abrió el pergamino con reverencia y leyó las palabras escritas en caligrafía dorada. «Por la presente, se nombra a Alma Navarro como guardiana de la sabiduría ancestral del Albaicín, con todos los derechos y responsabilidades que este honor conlleva». Las lágrimas corrían por las mejillas de Alma, pero eran lágrimas de alegría y plenitud. Finalmente comprendía el verdadero propósito de todo lo que había vivido. No solo honrar la memoria de su abuela, sino crear un legado que beneficiaría a generaciones futuras. Esa noche, el centro organizó una celebración especial para conmemorar el nombramiento de Alma. Toda la comunidad del Albaicín se reunió en el jardín, que había sido transformado en un espacio mágico con luces suaves, flores frescas y el aroma reconfortante de las hierbas curativas. El inspector Morales, que se había convertido en un visitante regular del centro para tratar su insomnio crónico, con remedios naturales, brindó un discurso emotivo sobre la importancia de la justicia verdadera y la redención. «Este lugar representa lo mejor de la naturaleza humana», dijo alzando su copa de hidromiel preparado con miel local. «La capacidad de sanar, de perdonar y de construir algo hermoso a partir de las cenizas de la tragedia». Mateo, que había estado observando silenciosamente desde un rincón, se acercó a Alma con uno de sus dibujos. Esta vez la imagen mostraba el centro lleno de gente sonriente, con una luz dorada emanando del edificio que se extendía por todo el barrio. «¿Qué significa esta luz?», preguntó Alma, aunque intuía la respuesta. «Es la felicidad», respondió. Mateo, con una sonrisa: «La felicidad que mamá y tú hicieron crecer aquí, y se va a extender a todas partes». Mientras la celebración continuaba, Isabel y Alma se alejaron hacia la terraza superior del edificio, desde donde se podía ver toda la extensión del Albaicín, bañado por la luz de una luna llena, particularmente brillante. «¿Te imaginas lo que dirían nuestros padres si pudieran vernos ahora?», preguntó Isabel, recostándose contra la barandilla de hierro forjado. «Creo que estarían orgullosos», respondió Alma, «no solo porque finalmente sanamos las heridas que ellos no pudieron curar, sino porque creamos algo nuevo y hermoso a partir de su amor». «¿Y Elena?», preguntó Isabel, refiriéndose a la mujer que había pasado los últimos meses en rehabilitación psicológica después de cumplir su sentencia de servicio comunitario. «Incluso Elena», respondió Alma con compasión. «Recibí una carta suya la semana pasada. Está trabajando en un centro de rehabilitación en Madrid, ayudando a otras personas que luchan con obsesiones destructivas. Dice que finalmente entendió que el amor verdadero no se puede forzar, solo se puede cultivar». En ese momento, una brisa suave atravesó la terraza, llevando consigo el aroma de romero y manzanilla. Por un instante, ambas mujeres tuvieron la sensación de que Carmen y Ricardo estaban allí con ellas, sonriendo con aprobación ante lo que sus hijas habían logrado construir. El último rayo de luna iluminó el jardín del centro, donde crecían
plantas medicinales junto a flores ornamentales, creando un paisaje que simbolizaba perfectamente la armonía entre tradición y modernidad, entre sabiduría ancestral y esperanza futura. Mateo apareció en la terraza, bostezando con cansancio, pero con los ojos brillantes de felicidad. «Mamá, Alma», dijo con voz soñolienta, «los abuelos dicen que ya es hora de que descansen. Su trabajo aquí está completo». Isabel y Alma intercambiaron una última mirada de comprensión profunda. El círculo se había cerrado completamente. Las promesas rotas habían sido reparadas, y el amor había triunfado sobre décadas de malentendidos y manipulaciones. Mientras caminaban de regreso hacia sus respectivos hogares, con Mateo durmiendo pacíficamente en brazos de su madre, Alma murmuró una oración de gratitud que se elevó hacia las estrellas como incienso invisible. El albaicín despertaría al día siguiente a un nuevo amanecer, lleno de posibilidades infinitas y bañado por la luz eterna del amor verdadero. Fin. La historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alma e Isabel los haya conmovido tanto como a nosotros nos conmovió contarla. Esta hermosa narrativa sobre el poder sanador del perdón, la importancia de conocer nuestro pasado y la magia que surge cuando las almas gemelas se reencuentran, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para sanar viejas heridas y construir puentes donde antes existían muros. Para seguir este viaje emocional junto a nosotros, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los misterios del corazón humano y la fuerza transformadora del amor verdadero. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda, donde cada relato les llevará por senderos de emoción y descubrimiento. Si esta historia de reconciliación y esperanza tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos nuevas historias que celebran la complejidad y la belleza de la vida. Narraciones que nos ayudan a entender que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de una nueva luz. Déjennos saber en los comentarios qué les pareció el viaje de Alma e Isabel y cuéntenos si alguna vez han experimentado el poder sanador del perdón en sus propias vidas. Sus historias personales nos inspiran a seguir creando contenido que toque el alma y nutra el espíritu. Los esperamos en nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando los infinitos matices del amor, la familia y la redención.